Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estén viendo este encuentro online. Como decimos siempre, Camino hasta el Norte es un proyecto de artes en vivo, entonces el 90% de su programación es actividad en vivo, pero tenemos una pequeña parte de programación online que en el año 2020 con la casuística, vamos a decir, que nos brindaba la pandemia, se prestaba este tipo de formatos y que hemos mantenido en el 2021 porque nos parece un poco crear espacios de encuentro y reflexión interesantes. Tenemos por un lado una serie de encuentros con las compañías que giran por el itinerario de constelaciones, que es el eje vertebrador de nuestro proyecto, y también una serie de encuentros un poco temáticos, sectoriales, de cuestiones de actualidad que afectan a nuestro sector o que por lo menos bueno, pues nos interesa trabajar y reflexionar en Camino Escena Norte. Y en el encuentro de hoy, que denominamos Residencias y Centros de Creación e Investigación hacia una apertura de los espacios más allá de la exhibición, queremos un poco charlar y reflexionar de todo el trabajo que es y todos los proyectos que existen dentro de las artes escénicas que van mucho más allá de la producción, gira, distribución y exhibición de espectáculos, sino que tienen que ver con crear espacios y contextos para la creación, la investigación escénica y también para poner esa creación e investigación un poco en contacto con la ciudadanía. Siempre tenemos en estos encuentros personas invitadas de los territorios que forman parte de nuestro proyecto, Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, y en este caso tenemos a tres personas. Por un lado tenemos a Catarina Varela, que desde el colectivo RPM de Galicia es la directora del programa de Residencias Paraíso. ¿Qué tal, Catarina? Hola, muy bien. Tenemos también a Pilar López, que desde Euskadi, desde Álava, es la coordinadora general de Teatro Paraíso, desde la que promueven, entre otros muchos proyectos, el Centro de Innovación Cunarte. Hola, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y tenemos a Miguel Quiroga, que desde Asturias es el codirector del espacio escénico El Huerto, de la compañía Zigzag Danza, y que también nos hablará un poco del Centro de Recursos Escénicos que tienen ahí en el Principado. ¿Qué tal, Miguel? Hola, muy buenas tardes. Bueno, da la casualidad de que, y esto me di cuenta ahora, Pilar y Miguel son también los presidentes de Escena Asturias y de Esquena, que son dos de las entidades promotoras de Camino Escena Norte. Pues a mí me gustaría un poco, siempre intentamos en estos encuentros empezar de lo general a lo particular, entonces me gustaría un poco que hicierais una presentación, una pequeña contextualización de quiénes sois y qué son vuestros proyectos, ¿no? Vamos a empezar, si os parece, por Caterina. Me gustaría que nos comentaras un poco, a lo mejor generalmente, quiénes sois colectivo RPM y específicamente qué es este red de residencias Paraíso que promovéis en Galicia, aunque también creo que en conexión con otros territorios, ¿no? Sí, Colectivo RPM pues nacía ya por 2016-17, un poco nos juntamos algunos artistas que teníamos como ganas de afectar al territorio de otra manera, ¿no? Es decir, sin dejar de hacer nuestra obra propia, porque ninguno de nosotros lo hemos dejado de hacer, y viniendo casi todas de la danza, aunque alguno también de las artes visuales, como Félix Fernández. Digamos que encontramos en Colectivo RPM un lugar en el que desarrollar otro tipo de proyectos que no eran únicamente de carácter artístico, pero sí, digamos, pues eso, como para generar un contexto distinto en Galicia especialmente, ¿no? Que es donde vivimos. Así es que nace como una primera acción, Campo Magnético, así como muy colectiva, muy comunitaria, que digamos es el pistoletazo de salida a esta idea de Colectivo RPM, ¿no? Detrás de Colectivo RPM estamos como socias fundadoras y en activo 4 de nosotras, Félix Fernández, Ruth Balbís, Alexis Fernández y yo misma, y después también, digamos, tenemos un cuerpo de socias amigas detrás de casi 30 artistas, digamos, asociadas que nos dan también la razón de ser, ¿no? De Colectivo RPM. Digamos, el proyecto por el que más estamos apostando y que puede ser, digamos, el protagonista, digamos, de lo que nosotros hacemos en Colectivo RPM es Residencias Paraíso. Residencias Paraíso es el proyecto que poníamos en marcha en 2017 en una primera edición piloto gracias como resultado, digamos, de unas conversaciones con Agadik, ¿no? Sobre esta idea de que las residencias artísticas, la investigación y
el facilitar que artistas puedan llevar adelante procesos de creación no se estaba dando en Galicia, ¿no? O sea, estaba siendo como complicado. Todos teníamos, digamos, el recuerdo de cuando eso en otros años pues sí que se facilitaba de una manera u otra, pero que nos parecía que nosotros desde Colectivo RPM podíamos activar y hacernos cargo, digamos, de un programa de este tipo, ¿no? Y esto significó, digamos, llamar a la puerta de muchos teatros, también de centros de arte, también de otro tipo de espacios, para decir si se querían sumar, digamos, a una red de residencias artísticas, ¿no? Y quizás Residencias Paraíso, al parte de su modo de hacer y de su, digamos, del tipo de artista también que estamos intentando apoyar y de la línea que estamos tomando, creo que una de las cosas quizás más importantes es esto, ¿no? Que se construye con una red de espacios de muy distinta tipología que están, digamos, trabajando en colaboración, o sea, abriendo sus espacios para que artistas durante 2 o 3 semanas puedan estar pues, en sus espacios haciendo procesos de creación. Y esto digo que es como lo más importante porque es como un logro, ¿no? O sea, lo entendemos como una conquista, es decir, son teatros, pues imagináis como puede haber en Asturias o en Euskadi, ¿no? Típico teatro de titularidad pública, municipal o no, pero quiero decir de titularidad pública, clásico en su funcionamiento, en el sentido de que se preocupa únicamente de la exhibición y de rellenar un programa que para nada me meto con él, sino que me parece muy difícil, ¿no? hacer esto, pero que solamente están, digamos, enfocados ahí, y esto es abrir un poco la puerta a intentar que se termine normalizando, o por lo menos el objetivo está ahí, que se normalizase un poco la idea de que el teatro se puede estar usando para muchas otras cosas, ¿no? y que lo exhibible, de alguna manera, no solamente es el empaquetado final, ¿no? Sino que hay muchas otras cosas durante el proceso que son igualmente interesantes de compartir con la gente, ¿no? Entonces este proyecto nacía en aquel momento con estos mimbres, digamos, con estas lógicas detrás, y se fueron sumando espacios. Este año ya cumplimos 5 años de proyecto de Residencias Paraíso. Estamos muy contentas porque ha sido como ir creciendo de alguna manera, también con nuestros baches en medio, todo hay que decirlo, pero sí que ir creciendo y sobre todo asentando un proyecto que nos parece que sigue cumpliendo, o sea, que sigue ocupando un lugar aquí en Galicia, ¿no? Y que ojalá que se siga normalizando más. Es un proyecto también en el que siempre quisimos poner de protagonista al artista, es decir, siempre hubo creemos mucha, ¿no? En comparación a otras convocatorias de residencia nacionales, mucha dotación al artista, ¿no? Es decir, hay una dotación económica este año, pues eran 20.000 euros para 7 proyectos. Entonces, bueno, intentamos que se construya así como de una manera que nos parezca como justa, ¿no? Para esto. Y luego en relación, digamos, a estas residencias, que como os decía, pues son entre 2 y 3 semanas en estos distintos espacios, las tenemos de tipología solo de investigación, las de más de creación, de un aula, digamos, para bailar, pero también las de residencia técnica, que son quizás una de las cosas, pues justo ahora, ¿no? Está Diego Anido, la semana pasada terminó su residencia en Pazo da Cultura de Narón, por ejemplo, que es un espacio, si no lo conocéis, de los, bueno, pues que más interesantes pueden ser para un artista para hacer una residencia técnica, ¿no? Y estar allí como ha estado pues casi 2 semanas es algo que no sucede a menudo, ¿no? Entonces es importante cubrir también ese lado, ¿no? No llegar a un estreno como llegamos siempre, pues intentando arañar 2 o 3 días antes de la función. Y esto es un poco Residencias Paraíso, ¿no? Una suma también de muchas voces, se construye en convenio con Agadic, ya este 5º año ya firmamos un convenio, y con la coproducción de otros concellos, de Concello de Santiago, de A Coruña, de Ferrol, de Carballo, de Lugo, también con la MIP de Ribadavia, con la Universidad de A Coruña, Cidade da Cultura se sumó este año también, colabora también el Pazo da Cultura de Narón, en fin, son muchas, digamos, el proyecto no es Colectivo RPM, el proyecto está capitaneado por nosotras, es verdad, pero detrás está todo pues arrimar el hombro de muchas entidades distintas, de colores distintos, que entienden que este puede ser un lugar
para hacer cosas juntas, ¿no? Entonces, en este sentido, muy contentas. Perdón porque igual me extendí un poco, luego podemos profundizar. No, quería preguntarte también, Catarina, está muy centrado en Galicia y muy expandido por el territorio de Galicia, pero también tenéis una iniciativa que son los cruceros Paraíso, ¿no? Que un poco conecta también con otros espacios y contextos. ¿Cómo es estos Sí, cruceros? efectivamente, o sea, Residencias Paraíso nacía, pues esto, abriendo espacios para artistas gallegos, pero también de fuera. Esto lo hay desde la primera convocatoria. Nos parecía que no tenía ningún sentido hacer una convocatoria solo autonómica, que la convocatoria tendría que ser nacional, porque necesitamos empaparnos también de realidades, de procesos, de universos artísticos que vienen de fuera y también tienen, digamos, un cruce aquí en el país, en nuestro país. Y desde el principio tenemos, digamos, esa apertura, ¿no?, a los nacionales. Y también desde el primer año abrimos como esta línea de Cruceiros Paraíso, que es a la inversa, ¿no? Pues mandar, digamos, en crucero a algún artista gallego a que conozca otro tipo de realidades, ¿no? Con el espacio que llevamos trabajando desde el principio es con Graner de Barcelona, que desde el minuto 1 estuvimos muy alineados, ¿no?, en lo que podíamos hacer juntos o de qué manera Graner nos puede ayudar también como entidad. Y hoy por hoy ya estamos trabajando con algunos más, trabajaremos con el Lab de Tenerife, que se va ahora en septiembre también un artista a trabajar allí, estamos trabajando con Azala de Idoia Zabaleta, ¿no?, en Euskadi, bueno, con distintos espacios también pues para que otros artistas se puedan ir, ¿no? El año pasado justo también con Café de las Artes de Santander y otro a pues, Manuel Martín, un artista de allí. Y en definitiva, es también como otra manera de seguir expandiendo esta lógica de atravesar procesos y de juntarse con otra gente para seguir adelante. Entonces, sí, también tenemos algo fuera, ¿no? Manuel Martín de My Mother. Sí. Ah, fíjate, pues no sabía yo esto. Hay más conexiones todavía. Perfecto. Pilar, coméntanos un poco. Bueno, Teatro Paraíso es una compañía alavesa con una amplísima trayectoria, que trabajáis sobre todo el público familiar o infantil y familiar. Nos gustaría que un poco nos pusieras en contexto de cuáles pues, son vuestras líneas de trabajo y específicamente esto que llamáis el Centro de Innovación Artística para pequeños... Bueno, para la primera infancia. Para la primera infancia, ¿no? Cunarte, ahí en Vitoria. Coméntanos un poco. Bueno, deciros que como en Teatro Paraíso llevamos ya más de 40 años de profesión, entonces hemos desarrollado proyectos diferentes. Para nosotros, como compañía, no solamente hemos tenido presente el aspecto de la creación, de hecho tenemos un premio nacional por la creación, pero por la internacionalización y por el desarrollo de audiencias también, porque esas tres patas han configurado un poco nuestro ADN. Y nosotros siempre hemos tenido en el horizonte, como ese sueño que hemos perseguido durante toda nuestra vida profesional, el tema de los teatros habitados. O sea, nos parecía que es cierto que veníamos como generación también de una dictadura y había muchas cosas por hacer, había que construir las asociaciones, había que construir los circuitos, había que construir muchas cosas, pero éramos muy conscientes de que habíamos olvidado en todo ese recorrido, aparte el valor de la creación y el valor de la integración del aspecto artístico en la sociedad, en el contexto territorial en el cual se mueve. Seguramente todo no se podía hacer a la vez y había que elegir, y elegimos como generación por las circunstancias X, incidir mucho más en la creación de las programaciones, en la creación y en la gira que en otros aspectos. Pero para nosotros como compañía eso no ha sido así, hemos estado siempre ahí muy presentes. De hecho, desde hace 27 años somos compañía residente de un teatro, uno de los teatros municipales de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que es donde habitamos, ¿no? Esto nos ha costado mucho, bueno, primero convencer al interventor de que esto de residente no es que nos íbamos de ocupas, que no nos íbamos a quedar con el teatro, que aunque nos lo regalara, no lo queríamos porque estaba además dentro de un centro cívico y no es posible habitarlo porque no es posible tener una oficina allí, no es posible, es decir, vamos cuando hacemos la programación que hacemos para niños y jóvenes, toda la programación en relación con el ámbito escolar, donde hay una media de 20.000 espectadores y todo un programa. Y ahí empezamos a coger ya algunas residencias también
de compañías que igual iban a estrenar en la programación y buscábamos que tuvieran un espacio también antes del propio estreno, es decir, acompañar también a otros trabajos, aparte de que somos unos privilegiados que hemos tenido ese teatro en la creación de todos nuestros proyectos artísticos en los últimos años. Con el tiempo, en 2012 nos dieron este premio nacional en un momento muy difícil. En nuestra ciudad, nuestro queridísimo alcalde de entonces estaba cerrando todos los proyectos culturales y nosotros dijimos, pues nosotros sí creemos en la cultura, vamos a invertir en cultura, y entonces decidimos invertir la dotación del premio nacional en hacer este espacio de Cunarte, que es un espacio de innovación que está referido a la primera infancia y que se convierte en un espacio laboratorio también, que no hay específicamente ninguno de esta naturaleza en el conjunto del Estado, porque pone el acento en una parte de la ciudadanía que es muy sensible y es muy importante desde el punto de vista del desarrollo de audiencias y de la creación de hábitos culturales, porque no lo dice Teatro Paraíso, lo dice la neurociencia, los hábitos culturales, como tantas otras cosas, se conforman en la primera edad porque tenemos un máximo de conexiones neuronales en ese momento, y todo lo que forma parte de la existencia o de la vida de la ciudadanía de ese momento va a dejar una huella profunda a futuro. Por lo tanto, importa y mucho hacer las cosas bien en este territorio en este momento. También porque esta parte de la ciudadanía, como decía Eduardo Punset, es el I+D+I del ser humano. Es decir, es un momento totalmente de experimentación, de búsqueda, etcétera, como especie, y creíamos que teníamos que volver hacia ellos y a ellas como inspiradores también de los procesos creativos y de los trabajos. Por eso decidimos hacer este espacio como un laboratorio también, donde tenemos diferentes residencias, donde hemos acompañado a través de, por una parte, de convocatorias, que es una manera también de descubrir a mucha gente que igual si no hubiera convocatorias públicas no las tuvieras, pero también en una reflexión continua sobre este tema, que podemos hablar más adelante, acogiendo a gente que descubríamos por el camino, porque nuestras puertas siempre están abiertas para tomar un café con alguien que tiene un proyecto, que tiene una idea, que tiene algo, que estaba fuera y ha vuelto al territorio, y escuchando también tomamos decisiones que son de política cultural, que es intervenir o otorgar a un artista una residencia porque vemos que es importante, que que podemos realmente acompañarlo, ¿no? Porque para nosotros las residencias no son solamente los espacios, tenemos un equipo de dirección artística conformada por 2 personas con una larga trayectoria, y lo que hemos hecho es aprender también a ponernos al lado de los artistas que tenemos en residencia, no para hacer nuestro proyecto, que nuestro proyecto ya lo hace Teatro Paraíso, sino para acompañarles. Y acompañar significa también ver desde dónde lo hacemos, es decir, ver si se necesita desde la parte creativa, si se necesita desde la parte más de reflexión, si es desde la gestión, desde la parte técnica. Y además, al ponernos al lado, también les conexionamos porque formamos parte de muchas redes profesionales y de muchos de trabajo. Entonces, a esos artistas que a veces son gente más joven, que no está implicada en las redes profesionales, les ponemos en contacto. Yo siempre digo que soy hija de electricista, y entonces esto de las corrientes eléctricas pues lo llevamos en vena y vamos siempre conectando gente. Me acuerdo de una de las residencias, por ejemplo, que estuvo Estrella, también de Citac Danza, porque hicimos una residencia en colaboración con Dancha para que un grupo de 2 bailarinas pudiera hacer un proyecto. Y hicimos además una tarea formativa y invitamos en este caso a Estrella para que lo hiciera, porque nosotros tenemos un conocimiento, porque formamos parte de un gran movimiento internacional en relación con la creación para la primera infancia, pero no poseemos todos los conocimientos. Entonces, como tenemos esas redes, pues conectamos con gente que les traemos, que también pone otro punto de pulsión a las residencias, más allá del mundo endogámico en el que a veces está el equipo artístico cuando está haciendo un proyecto, ¿no? Esto es un poco la idea. Y nos preocupa mucho esta idea de conectar con gente de la universidad, con otros artistas, con otra gente. Y tratamos de hacer proyectos también, algunos son puntuales, y hemos desarrollado residencias permanentes que llamamos, que son vinculadas a artistas con el espacio a lo largo de 4, de 6 años, es decir, es como impulsar la carrera profesional de determinada gente, que permite una retroalimentación también con el espacio y con el público.
se hacen residencias, la programación está vinculado mucho también con las residencias, es decir, se nutre de las residencias, porque a partir de ahí desarrollamos dinámicas con las audiencias también, haciéndoles partícipes o copartícipes de los procesos, y también está ligado con el área formativa, es decir, que el foco de la creación impulsada por esta ciudadanía que es por naturaleza investigadora, se pone en toda la actividad del centro y en todas las áreas de acción, ¿no? Y desde ahí es desde donde trabajamos, pensando siempre que esta es una casita, Cunarte, para quien piense, Cunarte es una casita con un pequeño teatro, con un espacio, porque siempre combinamos la mirada, la contemplación con la manipulación, con la experimentación. Esto es una cosa que también con el público lo hacemos. Entonces, pues eso, en esta casita, en este primer espacio que es el primer espacio de crecimiento del ser humano, que es una cuna, pues nosotros tratamos de acunar proyectos artísticos, también aprendiendo a acompañar, que ha sido un proceso largo y difícil también para el equipo artístico de la compañía, ¿no? Muy interesante lo que comentas del concepto de residencia, como aparte de poner a disposición, evidentemente, una serie de recursos técnicos, espaciales, etcétera, todo ese acompañamiento que estás diciendo a nivel de dirección artística, que un poco conecta el proceso con el territorio o con nuevas oportunidades. Es muy interesante. Miguel, en vuestro caso, en Espacio Escénico El Huerto, bueno, si no me equivoco, formáis parte de la red de teatros alternativos en El Huerto, ¿verdad que sí? Sí. Y bueno, habéis tenido experiencia haciendo proyectos en residencia, creo. Háblanos un poquito de vuestro proyecto. Bueno, en realidad El Huerto es la tercera pata de un proyecto que en realidad lo inicia la que ostenta un poco la dirección artística, que es Estrella García, que me ha citado Pilar, pues la voy a citar con nombre y apellidos. Ah, perdona, sí. No pasa nada. Pero me vino muy a colación. O sea, que, y bueno, ahí en realidad comienza con un proyecto volcado hacia la formación. En esos años, bueno, nos conocemos y al final iniciamos un proyecto en el año 2000 alrededor de la creación de nuestras propias propuestas artísticas, ¿no? Es cuando nace lo que es la compañía, el área, digamos, dedicado a la creación y a la producción, que es Cifras Danza, y que se convierte de alguna forma pues, en esa entidad que soporta todo el proyecto. En el año 2010 tenemos como la necesidad de crear esa tercera pata, que es el Espacio Escénico El Huerto, y es precisamente por sentir que tenemos una necesidad de involucrarnos en el trabajo con los públicos. Y es un poco la razón de la apertura de ese espacio y con los públicos en tanto en cuanto buscar nuevas formas de relación de los creadores con los públicos, sobre todo, de cómo el público percibe la creación, ¿no? Romper un poco eso que llevábamos años viendo, esa barrera, esa cuarta pared, que aunque la eliminemos a veces en la actuación, en los teatros, seguimos viendo que arquitectónicamente existe en cuanto hay un espacio con un escalón, digamos, con una separación, una boca arquitectónica, ya estás marcando una categoría, ya estás marcando claramente dos partes diferentes. Nosotros quisimos un poco generar un espacio que rompiese todo eso, ¿no? Entonces, sí que desde los primeros años en los que empezamos a generar el proyecto físico ya del huerto, con lo que es la apertura del espacio, que es un proyecto totalmente independiente, con muy poca financiación, porque en Asturias hay poca financiación para todo lo escénico, y para un proyecto de este tipo, pues imagínate, sí. Para proyectos de producción donde hay 30 y tantas compañías ya es miserable lo que se invierte, pues en un proyecto de unos chiflados que abren un espacio para hacer no sé qué cosa rara, pues te puedes imaginar que es muy complicado. Entonces, sí que desde un primer momento lo que tratamos fue de involucrar bueno, pues evidentemente no vamos a hacer más de lo mismo. Vamos a programar, porque es un poco el cebo fácil de atraer gente, ¿no? Programo cosas, pero siempre como pretexto para, a través de esa programación, generar
meter ahí a la gente y conseguir otras cosas, ¿no? Conseguir otra vinculación que el propio diseño físico del espacio ya lo genera, porque no hay una barrera arquitectónica, es un espacio muy pequeñito para 45 espectadores, estás de tú a tú, bueno, los espacios recogidos que dan ese otro punto, ¿no? Yo siempre tengo una anécdota que me gusta contar, y es que mis sobrinas pues eran bebés cuando abrimos el espacio y prácticamente se criaron yendo a ver cosas para público familiar en nuestro espacio. Y claro, la primera vez que mi hermana las llevó al Teatro de la Laboral, que es un teatro descomunalmente grande, acabó la función y mi sobrina mayor le tiró de la mano a mi hermana y le dice, pero mamá, era un espectáculo de marionetas. Decía, pero mamá, ¿no vamos a ir a ver ahora las marionetas? Claro, porque ella está acostumbrada a que en nuestra sala, aparte de que la distancia a lo que estás viendo, como digo yo, es como ver la televisión en el salón de casa, pero vamos, en 3D no, en vivo y en directo, ¿no? Entonces, claro, normalmente siempre en los espectáculos familiares pues hay un espacio después de encuentro con el público, los niños pueden entrar, siempre consensuado con la compañía, evidentemente, pero pueden entrar en el espacio escénico, pueden manipular, ver de cerca, interactuar con una marioneta. O sea, evidentemente la experiencia es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, volcándonos un poco en el tema de la creación, porque es hacia donde estamos hablando en este encuentro, sí que, lógicamente, desde que nosotros empezamos con el proyecto, una de las patas del proyecto, porque el proyecto tiene dos ejes, lo que es el público, pero lo que es la creación y los creadores. Entonces, ahí sí que desde el principio quisimos generar un espacio de acogida, por pura lógica, además, también, porque nosotros decíamos, bueno, puedes dar alguna clase en el espacio, puedes programar, evidentemente, de fin de semana, pero al final vamos a hacer lo mismo que los teatros de titularidad pública, continentes donde el 95% del tiempo están infrautilizados. No. Entonces, quisimos poner a disposición esos espacios y esa dotación para que creadores, sobre todo creadores y creadoras del ámbito de la danza, de las artes del movimiento, que, bueno, como en toda España, en Asturias también, si hay dificultad en lo teatral, voy a generalizar, ¿no? Pero en el ámbito teatral, pues el ámbito de la danza y del movimiento, los lenguajes no verbales, es multiplicado por 10, pues centrándonos un poco en esto, pues quisimos un poco empezar a coger gente joven, gente muchas veces pues que había empezado en nuestra escuela, pues había tomado contacto informalmente con la danza, pero se había interesado pues por la creación, gente que se había ido, como en el caso de Manuel Badás y Cristina de Danza, o sea, vino a preparar unas pruebas de acceso por arte dramático, pero en realidad se dio cuenta que lo que le interesaba era la danza, lo acogimos en residencia, ¿no? Pues Manu ahora está en Barcelona, pero cada vez que viene a Gijón sabe que tiene su casa. Entonces siempre estamos acogiéndole y un poco pues arropándole, ¿no? Otra compañía que está este año girando en el escenario de Constelación es Meraki Cia. Lo mismo, es una compañía, Paula y Lucas, que empezaron muy jovencitos, que no sabían por dónde empezar y recalaron un poco con nosotros y les hicimos un poco pues ese acompañamiento que decía Pilar, ¿no? En todos los aspectos. Ni siquiera, oye, es que me ha salido aquí una cosa y esto ¿cómo se hace? ¿Qué es eso de facturar? Claro, es decir, gente joven que simplemente cosas que para nosotros son tan obvias como decir, ¿qué figura me hago asociación? ¿Qué conlleva una cosa? ¿Qué conlleva otra? ¿Dónde puedo enterarme de esto? Bueno, ese tipo de cosas que son como muy banales, pero que igual ya se nos han olvidado que cuando empiezas es una cuesta muy arriba, ¿no? Y que además que es lo que no te interesa hacer, porque tú en realidad tienes una inquietud artística y lo que te interesa es lo que ocurre dentro de la sala de ensayos o en el contacto con el público, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de inquietud siempre estuvo ahí y luego siempre quisimos institucionalizar o abrir o darle una formalidad a una convocatoria regular de residencias que no recuerdo muy bien, creo que fue en el año 2011-12, a los 2 años de existencia de espacio, las inauguramos como brotes. Era, bueno, dos convocatorias de residencia de 2 semanas
que no incluía una dotación económica en aquel entonces porque no la teníamos, pero sí todo un acompañamiento pues, técnico, bueno, un poco en función a las necesidades del espacio, ¿no? Y también la posibilidad de conectar ese proyecto, pues ya también como socios de la red de datos alternativos, bueno, con otros proyectos afines donde ese artista pudiese pues, continuar un poco la trayectoria de su trabajo. Precisamente por esa falta de financiación solo convocamos 2 ediciones y luego lo que hicimos fue transformar ese programa de residencias en un festival, un pequeño festival dedicado a la danza, sobre todo a los nuevos creadores, ¿no? Y buscar pues, bueno, pues, propuestas de gente joven para conectarlas con los públicos, ¿no? Era un poco el punto de partida. El festival fue creciendo un poco y gracias a la pandemia el año pasado, gracias porque es así, o sea, en realidad tuvimos que posponer el festival de primavera-otoño y lo transformamos como en un híbrido donde como teníamos el aforo muy reducido, como dice Pilar, nos tuvimos que reinventar porque pasamos de 45 a poder meter 10 personas, literalmente. Dijimos, pues vamos a meter 10 personas, pero estas 10 personas tenemos que convertir esto en un valor. Entonces hablamos con los creadores, con las creadoras que presentaban sus trabajos y organizamos una serie de laboratorios alrededor de la pieza que la gente iba a ver o que había visto. Porque a veces se daba antes, a veces se daba después, a veces era una sola sesión o 2 días o 3 días en relación a la pieza, ¿no? Y la verdad es que fue un descubrimiento, porque funcionó impresionantemente bien, un descubrimiento tanto para las creadoras como para el público, ¿no? Que se aficionó, o sea, fue la primera y repitió, porque encontramos pues otra manera de hacer eso que llevábamos tanto tiempo queriendo hacer, ¿no? En algo tan complicado como son el lenguaje de la danza, que no es un lenguaje abstracto que al público le cuesta entrar, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos pudiesen experimentar de alguna forma y entender de forma práctica el proceso, lo que habían visto, lo que iban a ver, las motivaciones de ese artista, les hizo cambiar radicalmente la óptica, ¿no? de lo que era una pieza puramente escénica y que si hubiese quedado sin más en eso, pues si hubiesen llegado a sacar una entrada y ponerse ahí y demás. Entonces, bueno, esto nos dio idea, un poco por concluir, a lo que estamos ahora intentando un poco poner en marcha, que es todas estas ideas. Hemos generado un programa que este año hemos puesto en marcha que se llama Corporalidades y que gira en torno a esos 2 ejes, al creador y al público. Entonces, por un lado, hemos conseguido un interés por parte del gobierno autonómico para dar forma a un apoyo estable de un programa en principio van a ser 2 residencias anuales. En principio tienen que ser para creadores asturianos, pero nosotros queremos, como decía Caterina, la importancia de vincular, de no cerrarse, porque es lo contrario al arte, ¿no? O sea, el arte es apertura y es compartir. Entonces, bueno, vincular a otros espacios, a otros artistas de otras comunidades. Y también en el eje de lo que es la creación de públicos, nosotros toda la programación de todo el año digamos, de trabajos de danza y de artes del movimiento van acompañadas de siempre de algún tipo de actividad o experiencia conjunta a esa representación. O sea, entonces, por un lado, pues seguir generando ese acercamiento de los creadores con el público y, por otro lado, bueno, pues de alguna forma darle ya como una solidez a un proyecto de residencia y de acompañamiento de artistas donde, bueno, se puede hacer también un poquito un seguimiento, facilitarles también, como decía Pilar, ¿no? O sea, el desconocimiento de, vale, yo creo esto, pero ¿dónde puedo yo presentar este trabajo, ¿no? Pues poder dar una orientación, pues vete hacia aquí, hablar con este espacio, con este otro, que por aquí tu trabajo puede tener salida, bueno, generar un poco esas sinergias y esas conexiones, ¿no? Y un poco en lo que me comentabas, sí, te iba a decir, el Centro de Recursos Escénicos. Muy brevemente, si puedes, para continuar con el... Sí. El Centro de Recursos Escénicos, que
me preguntabas antes, bueno, se crea en principio para paliar en determinada manera el déficit de ayuda a la producción que hay en Asturias. Bueno, como las subvenciones dependen de la consejería, pero el Centro de Recursos Escénicos depende de una entidad privada de financiación pública, en su momento se llamaba Recrea, ahora mismo es la Sociedad Pública de Gestión, pues bueno, fue una forma en la que políticamente se pudo como lograr de una forma más fácil otra línea de apoyo a los proyectos escénicos, ¿no? En forma de residencias que normalmente son 2 convocatorias anuales, de 6 proyectos cada convocatoria, con una dotación máxima por proyecto de 3.000 euros, me parece que son, 3.000 o 4.000, ahora mismo no recuerdo bien, y pues un espacio durante unas 4 semanas escasas donde tienes un espacio sin dotación técnica o con una dotación mínima de sonido, y luego pues depende del proyecto, entre 3 y 5 días de trabajo en lo que es la caja escénica laboral, que creo que lo conocéis todos, es un teatro con una infraestructura, la mejor infraestructura que tenemos ahora mismo en Asturias. Entonces, bueno, es un proyecto interesante, o sea, es un proyecto interesante que surja desde lo público, pero bueno, sí que para lo que nosotros, por lo menos, tiene que ser un proyecto de residencia, se queda un poco cojo en el sentido de que falta un poco ese acompañamiento, que es simplemente un apoyo económico, técnico, puro y duro, porque en realidad no va más allá, no hay una implicación por ejemplo, pues que esos proyectos luego puedan tener una vida. Es un proyecto que puede tener todo el apoyo de este Centro de Recursos Escénicos, de este programa de residencias, se puede morir en el mismo instante en el que finaliza la residencia ahí. No asegura supervivencia, ¿no? Y eso creo que es un error, ¿no? Antes Pilar hablaba de, bueno, yo no conocía el concepto, teatros habitados, no lo conocía y me parece muy, muy sugerente. No sé si esto es una pregunta como muy grande o muy genérica, pero yo os la lanzo aquí. ¿Por qué creéis que específicamente en España tenemos este déficit de espacios para la creación? ¿Y por qué hay tantísimos teatros? Miguel comentaba la palabra infrautilizados, bueno, en todo caso, solamente utilizados para la exhibición de espectáculos. Partimos de un concepto erróneo de lo que debe ser un teatro. ¿Qué opináis? Sí, yo creo que los artistas, bueno, pues hay diferentes modelos en nuestro entorno europeo, pero lo que sí está claro es que los artistas no están en los teatros en este país, y eso yo creo que es un gran déficit, porque la generación de públicos, la prestación de ese servicio público que las entidades públicas, los teatros públicos deben de hacer, que también yo entiendo que los privados cuando recibimos dinero público, tiene que ver realmente con que haya una comunidad que esté, es decir, no podemos pensar en tener un cuerpo sin tener un corazón que bombea, porque sería un corazón muerto. Pues yo creo que aquí hay un poco hay una programación, hay un lugar de exhibición, pero falta un poco bombear eso con el entorno y salir del propio edificio, salir a la ciudad, al territorio, y hacer más sinergias de intercambios, ¿no? Por ejemplo, Cunarte en estos momentos está poniéndose en otra casa que se está creando en la ciudad, que es un centro de innovación abierta y transferencia creativa, que no está pensado solamente desde el punto de vista del artístico, sino que también hay empresas, hay diferentes tipos de estructuras sociales que van a ir transfiriendo, diríamos, conocimiento y creatividad. Entonces, es esta idea de que hay que salirse de la casa, que las puertas tienen que estar abiertas y que tiene que haber un flujo continuo, ¿no? Y que uno puede elegir estar en su casa encerradito, o puede elegir invitar a otra gente a cenar un día a su casa, o otros a tomar un café, es decir, que eso sea un lugar vivo que realmente esté irradiando al territorio todo el tiempo, ¿no? O sea, yo no sé
mirar hacia atrás, o sea, con perspectiva así, digamos, teórica, como para analizar qué nos ha pasado en España, ¿no? Para llegar hasta aquí, pero sin duda que un poco seguir el modelo de la cultura del espectáculo, que parece que es lo que ha sido, digamos, la bandera de la cultura en España, ha sido el gran error, ¿no? O sea, se le ha dado muchísimo valor a este tema y digamos, se han levantado auditorios, teatros y espacios descomunales en todos los territorios. En Galicia es espectacular, ¿no? La cantidad, o sea, no, cada 50 kilómetros hay un edificio más grande que el anterior, ¿no? Creo que se ha invertido muy mal en este sentido, es decir, se ha dado todo el espacio, digamos, a la infraestructura y digamos, a esa foto de política al final, ¿no? De inauguración y creo que se ha puesto todo el valor, digamos, en el espectáculo de la peor manera, ¿no? Esa cultura del espectáculo. Entonces, creo que nos hemos alejado del otro modelo, que quizás otros países han sido más inteligentes o más intuitivos, de partir más de la cultura de base, de acercarse más a la realidad de lo que pasa, ¿no? Es decir, al artista y tal, y eso es una asignatura pendiente todavía aquí y creo que estamos intentando cambiar un poco el modelo hacia ese otro en el que realmente la importancia no está en el fuego artificial del final, sino en todo lo que pasa por detrás y digamos, bajar un poco los humos, ¿no? de lo que la cultura pretende, ¿sabes? Para hacer cosas pues, a otras escalas y de otra manera, ¿no? O sea, de corta distancia. Yo digo mucho esto también por la experiencia del Teatro Rosalía de Castro, programación expandida, ¿no? De acercarnos de otra manera a la lógica de lo que un teatro ha de buscar, ¿no? Es decir, tiene que ser como mucho menos rimbombante, yo creo, y mucho más de cercanía y de confianza y de compromiso al final con unas personas que se interesan por un proyecto, la ciudadanía me refiero, y que pueden, digamos, dialogar juntas sobre qué se puede hacer en un teatro. A mí me gusta también la expresión de teatro expandido, ¿no? También por esto de la programación expandida, que también es un concepto que se empezó a trabajar aquí pues, hace ya pues, casi 10 años, yo creo, en el sentido de que evidentemente, o sea, un teatro, bueno, para mí, o sea, ya nunca más, o sea, se puede preocupar solamente de ese gran aplauso final, sino que un teatro es un generador de conocimiento, o así tendríamos que estar entendiéndolo, ¿no? Y eso significa no tanto decir, pues no programamos, sino qué programamos, o sea, todo es programable, todo es exhibible, eso es lo que creo, el problema es creer que la exhibición solamente es de ese paquete final, la exhibición y lo exhibible y por lo tanto con potencia de ser compartido es casi cualquier cosa de lo que sucede, digamos, en el tránsito creativo, ¿no? Desde que nace una idea, desde que la pones en contexto, desde que la trabajas con un equipo, es decir, todo eso es programable. O sea, podríamos estar programando los teatros con muchas actividades los 365 días del año, con artistas residiendo, digamos, con el sillón caliente todo el tiempo. Y podría hacerse, y eso sería una programación, y sería... Creo que podríamos conseguir muchísimas más cosas en este sentido, ¿no? Y no estaríamos, digamos, usando unos recursos de una manera privada, ¿no? Que muchas veces el gran temor es eso, hombre, es que tenemos un teatro aquí de no sé cuántos millones y que os queréis venir a 20 compañías al año, no dan los números, ¿no? Parece que estuviésemos haciendo uso de algo que no nos pertenece, pero en realidad habría una devolución y una manera de trabajar con el público que puede ir mucho más allá de vender las entradas. Y esto es lo que creo que ir introduciendo residencias artísticas, ir introduciendo estas, pues, digamos, ejercicios de mediación que estáis comentando los dos de vuestros proyectos y que en Residencias Paraíso también hacemos, quiero decir, esto es lo que cambia el modelo de alguna manera, ¿no? Y lo que le hace, pues, quitar la balanza un poco de dónde está el protagonismo para mí. Pilar, querías comentar algo. Sí, claro que es que se nos ha olvidado con esta cultura del espectáculo que la función primera de los espacios públicos es prestar un servicio público de los proyectos de la sociedad civil de alfabetización cultural de la ciudadanía y de democratización cultural. Y esto es más importante ahora mismo que nunca por toda la invasión que tenemos de toda la gran industria del entretenimiento y la gran industria audiovisual. Y por lo tanto,
no es tan importante, como decía Caterina, esta parte final, como todo lo que hacemos hacer partícipe, es decir, todo lo que significa la experiencia creativa y cultural como parte de la vida también de la ciudadanía, ¿no? Esto si lo aplicamos a todos los terrenos, estamos en un momento histórico donde necesitamos realmente hacer frente a grandes problemas que significan grandes retos como especie ya, o sea, no son cosas pequeñitas, son de una magnitud, y para eso necesitamos ciudadanía creativa también que sea capaz de analizar, de comprometerse y de desarrollar nuevas formas de vida, ¿no? Y eso tiene que ver con las maneras de hacer del arte también, ¿no? Y de la ciencia. Bueno, estando totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, Caterina, como no puede ser de otra manera, sí que estoy de acuerdo con Caterina cuando dice que se ha invertido mucho en continente y poco en contenido, ¿no? Y la importancia que se le da al contenido al final es un resultado, ¿no? Y quizá el problema ahora es, claro, que en la sociedad ya ha calado, de alguna forma, esa convención de que el teatro es un edificio, especie de mausoleo enorme donde se van a ver resultados. Y quizá hacen falta proyectos que rompan un poco la concepción por parte de la sociedad de qué es el arte escénico, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar con un concepto totalmente caduco, que lo estamos viendo cada vez más en sus teatros más convencionales. La media de edad de los espectadores cada vez es mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro de 20 años? Claro, ¿quién va a estar en esos teatros si no generamos estos otros proyectos y estas dinámicas? Pues serán los 4 señoras y 4 señores mayores de 60 años que ocuparán, no sé, un tercio de las localidades, excepto cuando se programe algo de alguien pues, muy mediático, ¿no? Que entonces se llenará, ¿no? O sea, Sacristán, ¿no? Que sabes que, o una Nuria Espert, que sabes que da igual, o sea, no sabemos de dónde sale el público, pero será gente que igual va 2 veces al teatro en su vida al año, ¿no? Pero estarán ahí. Y claro, para este cambio, el problema es que, digamos, los trabajadores públicos, los trabajadores en general que rodean toda una institución teatral, no tienen la formación para generar ese tipo de proyectos. Y ahí es donde entran los proyectos artísticos que tienen que estar desarrollados por el propio sector artístico. Entonces, claro, esto es algo que cuesta mucho porque hay como muchas reticencias, también lo que decía Caterina, ¿no? Que parece que si entras ahí te vas a apropiar de algo o de, no sé, no. Cuesta mucho, hay que romper como muchas conciencias, pero tanto desde el lado de los gestores, vamos a decir, públicos y los políticos, como desde la propia sociedad que ya tiene asumido un concepto de que teatro es esto, ¿no? Esto pequeñito, no. Es que hay que romperlo, ¿no? Desde proyectos, como dice Pilar, desde la primera infancia, con las familias. O sea, es un gran cambio que necesita una apuesta a muy largo recorrido, ¿no? Pero que si la tenemos clara y somos constantes, pues al final, dentro de 20 años, en esos teatros igual hay otras dinámicas y hay otros públicos, ¿no? Yo creo también que los proyectos que desarrollamos desde la sociedad civil creo que tienen un valor muy importante porque el peso de la institución a veces hace que no tengan una flexibilidad a la hora de gestionar muchas cosas y de echar raíces en el territorio en un sentido de estar en la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? En lo que está pasando, yo creo que dirigir una institución cultural implica mucha labor de escucha sobre el territorio, ¿no? De qué está pasando, de qué sucede, de qué artista, de qué tema se está convirtiendo en importante, porque eso es lo que le da un valor de entroncarlo realmente bueno, pues en la sociedad de la que forma parte, ¿no? Entonces, yo creo que los proyectos que se desarrollan desde la sociedad civil, creo que podemos tener una flexibilidad y que la institución debiera de pensar que somos un complemento muy importante y necesario, porque tenemos esa escucha que a veces ellos no la pueden tener por la propia estructura, porque también hay personas muy sensibles dentro del ámbito público, pero a veces la estructura no permite tampoco por las dinámicas hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que
esta colaboración público-privada es realmente importante, significativa, ¿no? Es decir, todo esto que también defendía Caterina, de decir, no es solamente el colectivo, sino que está en relación también con otra serie de teatros públicos. Nosotros también lo hemos desarrollado mucho en relación con la red de teatros de nuestra ciudad y creemos firmemente en ese modelo. Creemos que cuando nos pegamos con el interventor y dice, ¿por qué vamos a sacar un concurso público? No. ¿Por qué? Porque el proyecto no es vuestro. ¿Cómo que no es nuestro? Sí, no es ni vuestro ni nuestro, es de los dos. Y entender este concepto para la administración de este país a veces es muy complicado, pero creo que hay que defenderlo porque implica que nos complementamos para ir desarrollando y modificando los proyectos, ¿no? Y porque somos una antena capacitada, sensible e insustituible respecto del territorio. Lo que comenta Pilar, esa palabra mágica que es interventor, y todos nos hemos interventoras, es una broma, ¿no? Pero bueno, me gustaría introducir también un tema, estáis hablando como de marco conceptual, de política cultural, pero un poco bajando también, digamos, al ámbito de la gestión. ¿Vosotros creéis que hay un problema también de conceptualización de lo que debe ser un teatro y el servicio público que presta un teatro, pero también de los usos y normativas del mismo? No hay un histórico, ¿no?, de que los teatros puedan acoger espacios de creación y por tanto no entra en su estructura burocrática, digamos, ¿no? Yo creo que, Kate, por ejemplo, os habéis encontrado con cuestiones así, ¿no?, en algunos teatros públicos. Sí, o sea, sin duda, digamos, las normativas de determinados espacios hoy por hoy no contemplan de una manera clara y concreta el concepto de residencia artística, ¿no? Y esto es uno de los grandes obstáculos cuando existe la voluntad por parte de la directora o director del teatro, pero no existe, digamos, el camino fácil, ¿no?, para llevarlo a un expediente tramitable, ¿no? Esto es así, y en esto hay que reconocérselo también cuando nos quejamos de que no ocurra, ¿no?, que nos pasa a todos, ¿no? Los artistas nos quejamos muchas veces sin conocimiento suficiente, ¿no? Y en esto yo también rompo una lanza a favor de la otra parte, de la gente que está detrás de los organismos públicos, porque no es tan fácil llevar adelante las cosas. Y con esto no quiero decir que sea imposible, que es el otro lado, ¿no? Pero no es tan fácil y evidentemente sí que hay un montón de obstáculos que lo hacen por momentos muy cuesta arriba. Esto tiene que cambiar, quiero decir, las normativas y las maneras de hacer y el interventor al final lo tenemos como muy demonizado, pero bueno, muchas veces puede ser más o menos flexible, puede ser más o menos interpretable determinadas cosas, pero muchas veces, o sea, lo que se dice es esto y el interventor o interventora, evidentemente, que es que por mucho, es que no le estamos preguntando ni siquiera si está de acuerdo, simplemente le estamos preguntando en algo objetivo, muchas veces, ¿no?, si puede ir adelante o atrás. Que parece mentira que los esté defendiendo tan pero creo que también hay que entender y en mi trabajo de gestión de estos últimos años sí que el trabajo un poco de empatía con todos los lugares y con las coyunturas que cada uno vive creo que es muy necesario y que es lo que nos da también la perspectiva un poco más global del problema, ¿no?, o de cómo o de las posibles vías. Entonces, con esto quiero decir que sí que existen muchos obstáculos, evidentemente legales en determinados espacios, pero hay que buscar también las maneras de intentar hacerlo. Y con esto no quiero decir, como dice Paulo Rodríguez, de buscar los subterfugios, ¿no?, para intentar hacerlo y que es casi como hacer trampa, sino, bueno, tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Ania González ha trabajado pues ya... Bueno, pues un tiempo también estudiando esto, es abogada, crítica cultural, estudiando esto y no es imposible hacerlo, ¿no? Lo que creo, por lo menos en Galicia, que me gustaría que, por ejemplo, el Plan Integral de la Danza, que ahora está ahí pues, sobre la mesa, intentando arrancar, renqueando bastante, ¿no?, que sí que se pusiese sobre la mesa cómo ayudar desde la institución pública general, AGADIC en este caso, si realmente cree que hay pues, un trabajo por hacer aquí en relación a las residencias artísticas de los teatros, por ejemplo, que forman parte de su red galega de teatros auditorios, que también auxilie, ¿no?, que les ayude un poco a llevar adelante cada casuística concreta de cada teatro para poder ir adelante con esto. Es decir, no, evidentemente son teatros municipales, no se puede hacer cargo AGADIC digamos, de
cambio de normativa de tal teatro, pero que sí que se puede hacer, digamos, una estrategia un poco colectiva y común para llegar adelante, para facilitar a ese teatro en no sé qué concello, para fundamentar un poco por qué quiere cambiar o por qué quiere intentar, ¿no?, hacer ciertas estrategias un poco de modificación de esas normativas, que no creo que sea nada fácil. Pero evidentemente sí que hay un obstáculo ahí que hay que salvar y que hay que simplemente, quiero decir, igual que casi se cambia la Constitución española, ¿no?, y que me refiero, o sea, las leyes no están ahí para toda la vida, ¿no? Quiero decir, las cosas se pueden ir cambiando, ¿no? No creo que tengamos que tenerle miedo a eso, hay un poco de parálisis quizás, ¿no? Esto es lo que hay y ya está, ¿no? Y quizás poca imaginación, por momentos, poca imaginación creativa en el sentido de la gestión, y poca también preguntarle a los que saben, ¿no? O sea, vuelvo a citar un ejemplo que está pasando aquí con Ania González, pero en la PAM, la Plataforma de Artes del Movimiento, creo que nos ha venido muy bien que desde el principio hubiese esa asesoría jurídica detrás, ¿no? Es la que nos ha ido, pues, poniendo un montón de coordenadas, ¿no?, técnicas en nuestra relación con la institución, y creo que esto también es algo que podríamos hacer, ¿no? O sea, estar un poco más auxiliados también por esa asesoría jurídica para llevar adelante ciertas cosas. ¿Veis, Pilar y Miguel, que es necesario desarrollar todo este marco legal? Yo me pregunto si desarrollar un marco legal que sea seguro para la institución pública y sea seguro para los creadores y las creadoras facilitaría mucho más este cambio de concepto de un teatro, no solamente para la exhibición, ¿no? Si hubiera un soporte claro de lo que vamos a hacer es esto y esta es la ley que nos ampara, digamos, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que han ido pasando, yo estoy pensando ahora mismo en Euskadi, pero también en algunos otros sitios, es que la palabra residencia de la que ahora estamos hablando es una palabra muy reciente en nuestro sistema. Y cuando se ha empezado a adoptar como un adorno que se pone, ¿no? Es decir, somos muy innovadores y entonces estamos evolucionando y entonces acogemos como las nuevas formas pero son de una manera un poco de adorno, porque no están en la esencia de pensar que eso es el motor que era un poco lo que decía también Caterina, ¿no? Es decir, que no es que el otro es un adorno de las actividades paralelas que están en el teatro, sino que la actividad creadora es el motor de. Y a partir de ahí vendrá la formación, vendrá la relación con los públicos y vendrá la programación, pero la creación es el alma del teatro. Y eso implica también, lógicamente, hacer entrar a los artistas, pero no como cupas, es decir, sino como un espacio de derecho público. ¿Por qué en los teatros solamente hay técnicos y gestores? Cuando un teatro no necesita necesariamente de la parte artística. Esto es una cosa que hay que resolver jurídicamente para colocar la creación en el centro, porque eso es colocar también al público en el centro del proyecto, este diálogo de artistas y ciudadanía. Los gestores somos, al fin y al cabo, unos mediadores para poder hacer eso, pero si no hay público y si no hay artistas, no hay nada. Miguel, ¿qué opinas? A ver, es que en realidad creo que ese cambio de gestión, ese cambio en la legislación para que todo eso sea posible, no se va a producir jamás si no hay primero ese cambio político, ¿no? O sea, que realmente las instituciones entiendan eso que está diciendo Pilar, ¿no? O sea, que en realidad todo eso que hoy en día se considera como un accesorio, o sea, como el adorno, ¿no? Como lo secundario, lo que acompaña, un acompañamiento, no me sale la palabra, a la acción principal, que es la exhibición, no se dé la vuelta a la tortilla y diga, no, la acción principal es todo esto que da como resultado natural, da una programación, porque al final igual esa programación es resultado de una decisión de los mismos públicos, ¿no? Los proyectos ya existen, ¿no? O sea, las programaciones, nosotros ahí tenemos un proyecto también en este sentido que intentaremos poner en marcha este año, ¿no? Que sea parte de la programación sea el público, en realidad, quien genere esa programación, ¿no? Entonces, claro, hasta que esto no se entienda políticamente, nosotros podemos tener muy claro que hay esta traba legal, pero si
los propios gestores no entienden el problema, no van a generar un cambio legislativo para buscar una solución. A eso voy, ¿no? Entonces, el trabajo está en primer lugar no en cambiar la legislación, sino en cambiar la forma de pensar, la forma de percibir que tiene que ser un teatro por parte de quien tiene la capacidad luego de cambiar las leyes. Creo que Caterina te levanta la mano, ¿no? Sí, quería decir algo, ¿no?, en relación al cambio político, ¿no?, que muchas veces presuponemos que, y aquí hay que hablar alto y claro, quiero decir, presuponemos que la izquierda es muchísimo más afín a esta clase de condicionantes, ¿no?, un poco de relación, y que la derecha se instala en una cultura muchísimo más convencional y, digamos, y evidentemente en grandes líneas podríamos decir que es así, pero yo también me gustaría como... O sea, echo en falta también los grandes programas políticos de todas las formaciones más a la izquierda estos temas, que no están todavía, que no están. Quiero decir, están de la misma manera superficial que lo tiene el resto de formaciones políticas. Entonces, yo me pregunto, ¿el cambio político realmente, hoy por hoy no sé si es que estoy muy desesperanzada con, digamos, cualquier oportunidad política a la vista, pero es que me parece que tenemos aquí ejemplos también de distintas gestiones municipales, autonómicas de un lado, del otro, y al final se cometen errores muy parecidos. Entonces, ya mi apuesta quiero decir, ya inevitablemente no soy capaz de poner mi apuesta en ese cambio político, ojalá me equivoque, y creo que al final pues es un poco también lo que estabas diciendo detrás, ¿no? O sea, las personas que están detrás, que al final son personas, ¿sabes?, que con determinada intuición, ya casi con skills, es decir, capacidades propias, digamos, de escucha, de mediación, de incluso de formación, ¿no? O sea, de ser capaces de renovarse a sí mismas, ¿no?, sin importar de qué color seas, son las que están siendo capaces de innovar, ¿no?, en determinados puestos de gestión. Entonces, claro, yo no sé cómo se puede cambiar todo a la vez, pero tampoco pondría la mano en el fuego de que el cambio político solo, por sí mismo, consiga nada, porque aún falta pues eso, un Ministerio de Cultura que realmente se le dé importancia dentro de un gabinete estatal como el que tenemos. Falta un montón de cosas que se han hecho también en las digamos, formaciones más a la izquierda, municipalistas, que conocemos todos, que tampoco ha pasado, que era, digamos, la gran apuesta cultural, digamos que íbamos todos de la mano de determinadas formaciones políticas, y aunque es verdad que se hicieron ciertas cosas, se hicieron otras tan mal como las que estábamos padeciendo, ¿no? Entonces, la verdad, no sé cómo se puede cambiar. Perdón, Pilar, querías decir algo, ¿no? Ahora se me ha ido, te estaba escuchando y se me ha ido. Intervengo después cuando vuelva a refrescar el tema. Quería brevemente, nos quedan como 5 minutos o así, aunque lo habéis ido tocando Miguel, Pilar, Caterina, el tema, y es como muy transversal, pero no toda la parte de la mediación. Me interesa un poco de hablar específicamente de ella y cómo vosotros en vuestros espacios, proyectos que están centrados en crear contextos de creación, para vosotros es importante, o cómo trabajáis el tema de la mediación, de esos procesos con el público, de esos creadores y creadoras con otros creadores y creadoras, con los propios espacios, un poco, ¿a qué importancia le dais a eso, por ejemplo? Pilar, ya has hablado un poquito, pero para Sí. terminar, digamos... Voy a enlazar con lo que se me había olvidado, que ya lo he retomado, y es este tema de la pandemia que no podemos olvidar, que ha sido una puñeta, pero también yo creo que una cierta oportunidad de repensar muchas cosas, entre ellas también mucha parte del sistema. Y por las circunstancias nos hemos visto obligados a programar muchas cosas de cercanía, y nos hemos alineado con todas las políticas de kilómetro cero. Y aquí puede haber un peligro, pero también creo que una oportunidad porque en las políticas de kilómetro cero implican un desarrollo y un acento sobre el tema de la mediación, es decir, una interacción y un diálogo con la ciudadanía más cercana, echar raíces sobre el territorio, porque es cierto que creo que
que hemos desaprovechado mucha vida de los artistas, muchas horas en furgoneta, atravesando el país de arriba abajo. Yo siempre digo que hubo un año en que en el mes de octubre Teatro Paraíso bajó 3 veces a Cádiz, una vez cada fin de semana, lo cual es una barbaridad absoluta, y esto yo creo que es insostenible. Entonces, la mediación es realmente la herramienta que permite dar legitimidad a toda la inversión en cultura, porque tiene que ver con un sentido de devolverle a la ciudadanía la herramienta del arte como una herramienta como la que siempre fue, que es una herramienta de expresión y comunicación del ser humano por encima del desarrollo profesional, por encima del desarrollo económico, ¿no? Entonces creo que aquí hay una posibilidad muy importante, porque si no hay que viajar tanto y tenemos el tiempo y los recursos para poder hacer más una acción sobre el territorio, y después habrá creaciones y piezas singulares, como ocurre en Alemania, que saldrán de ese territorio más municipal, autonómico, y viajarán aún a los grandes eventos culturales, pero fundamentalmente necesitamos a los artistas en los territorios, en continuo diálogo, porque si están todo el rato viajando de un lado para otro, no dialogan con nadie, no tienen la oportunidad, ¿no? Para nosotros la mediación, además, es una palabra muy hermosa y muy amplia, porque mediación significa ponerse, como os decía, al lado de otros artistas. En el caso nuestro, que nos preocupa mucho el relevo generacional por la edad que tenemos ya, y decimos, no puede ser que las conquistas nos marchemos y ya están, es decir, hay que buscar cómo ser generosos también con las nuevas generaciones. Nosotros también hemos construido nuestra historia sobre gente que ha mediado con nosotros y nos ha abierto las puertas internacionales, por ejemplo, y nos ha acompañado. Entonces, esta labor de mediación con las otras generaciones, con buscar ofrecer oportunidades también a la gente que viene detrás, me parece que es una labor ética y de responsabilidad profesional y personal. Creo que también que la labor de mediación con el público es a mí personalmente es una de las cosas que más me apasionan en la profesión. Me parece que es esta idea de estar continuamente a la escucha para que las cosas sean de verdad, es decir, no porque hemos programado uno, sino en un continuo diálogo, que hablamos del aquí y del ahora, de lo que está pasando, todo se tiñe de la vida, ¿no? Y creo que también acompañar y acompañarnos con otros profesionales de otros campos de conocimiento, creo que también es importante. Nosotros vivimos un proceso con la universidad desde hace ya más de 10 años, realmente rico y precioso, que nos retroalimenta, ¿no? Nos acompañamos mutuamente, ¿no? Entonces, creo que esta es la palabra clave. Miguel, en vuestro caso, que vuestro espacio es un espacio pequeño, muy de ciudad, muy de barrio, casi diría, ¿no? Que trabaja mucho en el contexto de la proximidad. Es muy importante la mediación en ese sentido, ¿no? También del trabajo de proximidad. Sí, pero aprendimos también, porque cuando hicimos Cunarte acabábamos de cerrar un proyecto muy grande que se iba a hacer en un centro cívico de la ciudad, un centro de innovación escénica, y aprendimos que igual no teníamos el ladrillo, pero teníamos la capacidad de realizar esa mediación, teníamos el conocimiento, el valor y el deseo de hacerlo. Así que en muchas ocasiones hemos salido de nuestras puertas para trabajar con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, con el Museo Guggenheim y no con tantas instituciones de gran formato, porque pensábamos que también tenían responsabilidad, y hemos mediado entre ellos y la ciudadanía. Es decir, que creo que también en eso, porque nuestros ladrillos son pequeños, ofrecen experiencias muy importantes, pero a la vez son mucho más flexibles y nos permiten salir a hacer mediaciones a otros territorios. No estamos obligados a estar siempre entre las 4 paredes, y con nuestro nombre podemos salir, podemos llevar el huerto a tantos sitios, o el Paraíso o el Cunarte, ¿no? Y en el caso de Miguel, en el caso del huerto, que sois un espacio también de proximidad, trabajáis pues también en ese contexto muy de ciudad, muy de barrio, ¿no? Sí. Nosotros lo que es el espacio está en un barrio, o sea, caminando estamos como a media hora más o menos del centro de la ciudad. Es un barrio que tiene mucha vida, pero no deja de ser un barrio, y nosotros, ya el propio nombre del espacio, del huerto, Asturias es una tierra donde no hay grandes extensiones de terreno, donde no hay... es una tierra de minifundios, donde, digamos, los huertos eran la economía de subsistencia familiar,
¿no? Y realmente el nombre también hace honor un poco a la tarea que nosotros nos ponemos por delante. O sea, trabajamos en proximidad y trabajamos a pequeña escala, no tenemos grandes ansias de abarcar más de lo que podemos, ¿no? O sea, creemos como las pequeñas gotas, ¿no? Las pequeñas transformaciones y creemos además que hay que hacerlo así. O sea, las grandes transformaciones no vienen en eventos de masas, no es posible. Ahí viene más como la alienación, ¿no? O sea, porque si no meteríamos a 10.000 personas en un estadio y venga, vamos a generar nuevos espectadores, ¿no? Sabemos todas que no es posible, que hay que trabajar mucho más en la corta distancia, mucho más en proyectos muy, además, orientados al tipo de público que vas a tener, ¿no? O sea, nosotros, mismamente, la gente que viene a cursos de formación, pues te digo, pues gente que igual venía a una clase de, no sé, de sevillanas al centro, que había un grupo que era sevillanas desde hace muchísimos años, una señora pues que nunca había ido al teatro en su vida y ahora está viendo teatro y danza contemporánea con 60 y tantos años, ¿no? O sea, ese tipo de conquistas, ¿no? Y que esa persona te diga, madre mía, y pensar que yo me he estado perdiendo esto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es las que dan un poco sentido al proyecto, que también tienes que saber a esa persona en concreto qué le tienes que recomendar, ¿no? Decir, oye, ven a ver esto, hay otras cosas que no le voy a decir, ven a verlo porque sé que no le va a encajar, ¿no? Pero bueno, ese tipo de trabajo que en un espacio pequeño, donde trabajas muy en familia y en cercanía, pues es muy posible, ¿no? Y bueno, son esos pequeños grandes logros, ¿no? Como digo yo. Y para terminar, Caterina, en el caso de Paraíso, que hablábamos muy expandido por el territorio, muchos espacios de diferente titularidad y contexto, ¿cómo trabajáis el tema de la mediación con la ciudadanía, entre creadores y creadoras? Bueno, a diferencia quizás de los proyectos que comentaban Pilar y Miguel, claro, el nuestro es que no es nuestra casa, ¿no? Esto es el principal hándicap. Es decir, nosotros estamos en casas prestadas que ni siquiera están en las ciudades en las que vivimos. Es decir, esto lo cambia todo, ¿no? No es lo mismo que tener casa en la que tú, digamos, ya tienes, digamos, a un contexto ya ganado de alguna manera y un compromiso pues, cercano y tal. Entonces esto es complicado, ¿no? La mediación nosotros nos parece importante ya desde la propia convocatoria anual pedirle a los artistas cuando se presentan qué se imaginan de programación expandida, y con programación expandida nos referimos... Perdón, que estoy en un hotel y me llaman al teléfono. O sea, es decir, ¿qué tipo de...? Esto es uno de los grandes problemas a veces para la mediación, que las urgencias también de gestionar las cosas nos impiden realmente dedicar el máximo de tiempo al trabajo de mediación, ¿no? Al trabajo de campo. Es un buen símil, sí, lo que acaba de pasar. Y cuando llame mi hijo a la puerta será otro también. El aquí y el ahora. Estamos en Italia ahora, ¿no? Bueno, de gira. Nada, pues lo que decía, ¿no? Que sí que les pedimos a los artistas un poco de cómo se imaginan también esa relación, porque desde el principio queremos que la residencia no sea un encerrarse, ¿no? En un espacio, sino intentar también abrir. Muchos de ellos nos proponen una muestra abierta de work in progress, de proceso. Creo que es lo más habitual, es decir, a nosotros nos va bien, quiero decir, no, ni pedimos que sea work in progress, y esto lo dejamos muy claro con todos los teatros, ¿no? De que nuestras aperturas, digamos, al público no se tienen que convertir en un bolo gratis, de alguna manera, porque si no sería el gran error, pero sí que tenemos que proponer algún tipo de apertura, ¿no? A esa ciudadanía y, por lo tanto, al contexto más próximo. Entonces, muchas veces se convierte en esto, en muestras abiertas, pero también en talleres, en laboratorios. Y es verdad que funciona distinto cuando se incluye dentro de unas dinámicas ya estables en los determinados espacios, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pues la apertura que hizo este año Adriana Reyes en la MIT de Rivadavia, que sucede dentro de un festival, dentro de ya de una lógica de work in progress, está ya dentro de un ejercicio de mediación y de programación expandida que se hace desde la MIT. O, por ejemplo, pues cuando estuvo Colectivo Nerval en el Teatro Rosalía, que ya se incluye dentro de la
la propia programación expandida anual, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que se puede aprovechar un poco más, ¿no? Esas aperturas. Entonces, a mí me gusta, por otro lado, entendernos a nosotras como mediadoras, y me gusta mucho, sé que no están cerca, pero para mí mediación y traducción, estas dos palabras, son muy parecidas, ¿no? Yo creo que Diego también puede hablar mucho de esto, ¿no? De cuando tienes de un poco que traducir el discurso hacia determinada institución, traducirlo hacia la ciudadanía, traducirlo hacia... Es decir, es un ejercicio todo el rato de buscar las palabras y las maneras de, digamos, articular estas distintas realidades, ¿no? Entonces, me parece que el ejercicio de la mediación tiene mucho que ver con esto, y lo digo desde hace tiempo, con la traducción, con saber explicar y ser empático con el otro lado y con esas cadenas, digamos, que al final quieres construir, ¿no? entre un entramado de cualquier proyecto, ¿no? Y luego me quedó una cosa pendiente cuando hablaba antes de lo político, ¿no? Perdón por volver un poco atrás, ¿no? Pero cuando pensamos mucho en el cambio político, muchas veces es que lo que estamos obviando es que España es la que es, ¿no? Con gente que piensa distinto a como pensamos nosotros, y posiblemente en estos cuatro incluso tengamos diferencias, ¿no? de puntos de vista. Entonces, creo que no es tanto esperar a que cambien unos, porque para que cambien otros, un poco siempre como tirarse la pelota, ¿no? Y la polarización de estos lo hacen mejor o estos lo hacen peor, o un poco esto, sino cuando vamos a entender que el gran reto es que un modelo que nos sirva a todas, incluso a las que piensan radicalmente distinta a nosotras, porque tienen todo su derecho a entender la cultura de un modo el que sea, ¿no? Quiero decir, cómo nos hacemos cargo juntas de un modelo que no obvie radicalmente a cualquier gran sector de la población, incluso porque históricamente tenemos una deuda también con que haya mucha gente que cree en la cultura del espectáculo, o que se ha hecho su vida, digamos, y su trayectoria artística en base a eso. No se le puede retirar de un plumazo, ¿no? Tampoco. O sea, en este sentido creo que el reto, donde yo a veces soy muy tajante con ciertas opiniones, pero el gran reto personal, y creo que colectivo, profesionalmente, es de qué manera nos hacemos cargo de que hay, ¿sabes? Pues otras maneras de entenderlo, y que la nuestra puede ser muy válida en nuestra cabeza, pero no tiene por qué ser la mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo intentamos entrar más en esa capacidad de diálogo, ¿sabes? De entender al otro por qué esto es así, por qué se buscan unas maneras, por qué nos dicen que sí al proyecto, por qué no, por qué hay otros proyectos más subvencionados o menos. Es decir, entrar un poco más en esa, pues no sé, capacidad un poco de relacionarnos, ¿no? Y de entender que un país tiene que tener espacio culturalmente también para muchas realidades distintas, ¿no? Porque si no nos vamos a dar de bruces todo el rato con, bueno, pues con el cambio. Nos quedamos con ese concepto de mediación o traducción, pero no solo con el territorio, con los públicos, entre creadores también. Muy interesante lo que dices. Para levantar proyectos, un trabajo también de mediación entre actores públicos, privados, entre distintas administraciones públicas que un poco compartan el espíritu, el mensaje o los objetivos, ¿no? De lo que queremos conseguir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a dejarlo aquí. El debate ha sido amplio, ha sido diverso. Yo estoy encantado de teneros en Camino hacia el Norte, que formáis parte de una manera muy intensa, en uno u otro sentido, todos de este proyecto, que además este año implementamos por primera vez un proyecto casi piloto de estancias de creación e intercambio que llamamos Cruces, que también es un proyecto muy expandido en el que queremos tejer una red de espacios cómplices, y igual que Paraíso empezó con una prueba piloto, 2021 también es una prueba piloto que esperamos que sea algo que forma parte de Escena Norte durante todas las ediciones. Muchísimas gracias a los tres. Caterina, mil gracias desde Italia. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Al final siempre, no sé si para la gente que termine viendo el vídeo, pero sin duda para nosotros cuatro siempre te quedas con un montón de cosas en la cabeza y es de agradecer, así que muchas gracias. Gracias a ti, Pilar, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que coincido con lo que dice Caterina, que son momentos además que, bueno, que hay que esforzarse para compartir las reflexiones con los que estamos aquí, pero también con quienes nos están escuchando, ¿no? Y la verdad es que es muy rico, ¿no? Porque te coloca también en otras miradas, en otras posiciones, en otros relatos, y bueno, pues no sé, yo estoy muy satisfecha de este encuentro, porque he aprendido mucho.
Muchas gracias, Pilar. Pilar, que además dentro de la historia interna de Caminos Norte está como en el origen de este proyecto, una historia con un ovillo de lana, bueno, queda como parte de la historia emocional de Caminos Norte. Y Miguel, muchísimas gracias a ti también. Bueno, muchísimas gracias, Diego. A ti bueno, de Camino hacia el Norte y a todo ese maravilloso equipo que está detrás, que no se ve ahí en la sombra, pero bueno, que hay mucho curro detrás. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, las personas que estén viendo este encuentro y quieran más información sobre cómo asistir a nuestra actividad, estrenanorte.com y las redes sociales @estrenanorte. Un abrazo y nos vemos en los teatros y en las calles y en las plazas y en las terrazas y en todos los sitios. Mil gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Chao. Chao.